con ustedes. Estoy desde el lugar donde nosotros... Iglesia, bienvenidos. Mi nombre es Ramiro Álvarez, estoy muy contento de poder ser parte de este congreso. Sé que por las circunstancias que estamos viviendo lo tenemos que hacer de esta manera, a distancia, pero es un honor para mí poder compartirles y ser tomado en cuenta para este tiempo con ustedes. Estoy desde el lugar donde nosotros hacemos iglesia, nos congregamos, adoramos a Dios y pues, bienvenidos a todos. Es un gusto, es un privilegio. Yo sé que por la situación, después de más de 30 años, ustedes han estado teniendo este tipo de eventos cada año, entonces pues es una gran oportunidad que aunque sea así a distancia podamos compartir. Entonces, pues bienvenidos todos y vamos al tema. Hoy quiero hablarles acerca de las oportunidades y retos que como iglesia tenemos. Estamos viviendo un tiempo difícil, complicado, sé que ustedes lo han estado escuchando en la radio, en la televisión, en internet. Y el caso no es para menos para ser considerado a la ligera. Creo que es una situación que debemos de tomar en cuenta, pero ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué oportunidades y retos tiene la iglesia para poder enfrentar? Y quisiera anclar mi plática en esta hora en Mateo capítulo 16, versículo 18. Es un momento donde Pedro hace una confesión antes de que Jesús anuncie su muerte y Jesús se confronta con Pedro y le hace ver algunas verdades y de alguna manera esta verdad que hoy podemos nosotros leer, sé que nos va a abrir mucho el panorama acerca de lo que como iglesia podemos hacer. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? Cuando yo escuché por primera vez este versículo, me imaginaba unas puertas que iban caminando, que iban avanzando contra la iglesia. Pero ahora que lo he entendido un poco más y he escudriñado un poco más acerca de este tema, se dice que en las ciudades antiguas estaban rodeadas por murallas y obviamente tenían puertas. Según la puerta y la dimensión de la puerta era también el poderío de aquella ciudad. Y de alguna manera se podía ver no solamente el poderío, sino también la resistencia, la capacidad, la hermosura, la riqueza de aquella ciudad. Y cuando Jesucristo habla con Pedro, le hace saber una verdad que a nosotros es muy reveladora, porque le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En primer punto habla sobre la iglesia. Por primera vez Jesucristo habla y se aparece esta palabra iglesia en ese momento. ¿Qué es la iglesia? Bueno, por nosotros es sabido que la iglesia es un conjunto de personas redimidas, salvas para la gloria de Cristo, con un propósito específico y un propósito eterno, que no es solamente ser un montón de gente reunida en un lugar, sino que es personas llevando la palabra, el carácter, la esencia de Cristo a una sociedad tan árida y tan necesitada de ella misma. Al darme cuenta que la iglesia no es un corporativo donde se suplen las necesidades propias de ese corporativo, sino que es un cuerpo que busca y anhela que el carácter de Cristo sea establecido. No es algo para nosotros mismos, sino que es alguien para los demás. Ahora, al ver esta situación, nosotros nos damos cuenta que la iglesia es la que avanza. No son las puertas las que vienen tras nosotros, aunque hay una agenda diabólica alrededor del mundo para poder acallar la voz de Dios, pero en realidad lo que le está diciendo Jesús a Pedro es una actitud hacia adelante. No es una actitud que está esperando ser embestida, sino que es una actitud ofensiva hacia adelante. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando las murallas estaban alrededor de la ciudad, también tenían unas puertas. Y esas puertas encerraban a una ciudad con buenas o malas costumbres, según fuera el caso.
Y cuando él habla que cuando él dice que las puertas del infierno no van a prevalecer, es decir, nosotros iremos, atacaremos esas puertas, iremos e irrumpiremos a esas puertas que tienen encerradas a muchas personas que están yendo al infierno, que están ahí, y aunque las puertas sean grandes, aunque las puertas parezcan ser poderosas, la iglesia tiene la capacidad de avanzar, de ir adelante, y que esas puertas no prevalezcan contra nosotros. Lo que está diciendo Jesús es: yo te he dado el poder, yo te he dado la potestad para que tú avances y que las puertas del infierno sean echadas abajo. Esa es la misión de la iglesia, hacia un mundo que no se conoce a Cristo, avanzar hacia un mundo que no le quiere y que el enemigo tiene encerrado en puertas diabólicas, y es donde tú y yo debemos de ir. Es impresionante ver lo que ha hecho la iglesia. La iglesia es la principal proveedora de soluciones a los problemas más profundos de la sociedad. En la antigua Europa, países fueron alfabetizados gracias a que la iglesia llevó la Biblia. Muchos empezaron a saber leer, a aprender a escribir, gracias a que un grupo de evangélicos, un grupo de personas que llevaban el carácter de Cristo, empezaban a llevar la palabra de Dios, y ellos, con el hambre de conocer, de saber, se daba la instrucción de que aprendieran para que pudieran beber de las aguas de vida que la palabra de Dios nos da. La actitud de la iglesia siempre ha sido para adelante. La actitud de la iglesia nunca ha sido una iglesia que esté sentada, esperando a ver qué pasa. Hoy estamos en una situación que nos compete a todos, resguardarnos, sí, ser prudentes, pero también con una actitud positiva, ofensiva, y no una actitud retrógrada, no una actitud pasiva, sino activa. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo: tú tienes el poder, tú tienes la autoridad y tienes la capacidad de que el sistema del mundo no te envuelva, sino que tú puedas ser de influencia. Me encanta ver cómo la iglesia, a través de los tiempos, no solamente influyó a que pudiera ver personas que supieran leer o escribir, sino también fue capaz de poder establecer instituciones a favor de la vida, a favor de aquellos esclavos, a favor de aquellas personas que vivían en desgracia y que no tenían las condiciones adecuadas para vivir. La iglesia es la principal proveedora de soluciones para el mundo. No solamente en el sector de salud, sino en el sector educativo. Fueron las primeras personas, fueron cristianas, las primeras personas que empezaron a establecer instituciones donde podían ayudar a los niños que estaban desahuciados, a los huérfanos, a las personas de la tercera edad. Empezaban a abrir instituciones para que ellos pudieran tener un lugar donde ellos pudieran también ser tratados con dignidad. Es así como la iglesia empieza a poder expandirse y a establecer el carácter de Cristo a un mundo tan necesitado que de alguna manera no sabe qué hacer ante una situación como la que estamos viviendo. Quiero hablar solamente algunas cosas también que creo que como iglesia hoy en día podemos también establecer. Se ha hablado de que en estos momentos la iglesia debe de ser prudente, y lo sabemos. Sabemos que de alguna manera la iglesia debe de poner el ejemplo en esto. Pero también es una iglesia que, a pesar de esto, tiene un recurso más allá. Y gracias a Dios por la tecnología, porque es a través de ella que hoy puedo hablarles. Pero la iglesia rebasa mucho más esto. La iglesia no es un corporativo, sino que es un cuerpo vivo, es un ente viviente con carácter, con personalidad, pero es una personalidad no propia, sino que es una personalidad reflejada, es una personalidad que no te pertenece a ti, sino que viene del cielo, y es lo que debemos de reflejar a la sociedad. Sé que hoy, en este momento, hay muchos que están pasando por una situación complicada, difícil, y como iglesia muchos no tienen los recursos para poder transmitir, para poder emitir una señal, un mensaje. Y hay personas que han decidido no hacerlo.
porque tal vez no creen en la tecnología, tal vez no están muy familiarizados con esto, pero hoy en día la tecnología es tan necesaria, porque si no fuera por esto, tú y yo no podríamos tener contacto. Y gracias a que la iglesia no se ha quedado encerrada, y gracias a que la iglesia ha sido creativa y ha ido más allá, es que tú y yo podemos tener ahora contacto. Porque la iglesia no solamente ha sido llamada a tener nuestros rituales litúrgicos, sino que ha sido también llamada a ser una iglesia que impacte atrás de un escritorio. Ha sido llamada a ser una iglesia que impacte en las artes, ha sido llamada a ser una iglesia que impacte en la medicina, que impacte en la abogacía, ¿por qué no? Que impacte en el sector salud, que impacte en las artes, que impacte en la música, que impacte en todos lados. La iglesia es un ente que avanza, no que va hacia atrás, ni que va como un cachorro asustado cuando su presa va por ella, sino que es una iglesia que avanza, que avanza. ¿Qué retos tenemos como iglesia? Yo quiero que hablemos sobre esto. Los retos de la iglesia son muchos, pero cuando Jesucristo establece la gran comisión y habla acerca de lo que nosotros podemos hacer, fue muy claro. De repente llegan conmigo y me dicen, Ramiro, ¿cuál es la visión y misión de tu iglesia? Y me resulta un poco extraño porque creo que no hay muchas, sino la que ya está establecida en la Biblia. A veces somos creativos en crear nuestra visión y nuestra misión, pero la misión y la visión ya está escrita, ya está en la palabra. No hay mucho que agregar, no hay mucho que poner. Está allí. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La manera en cómo hacemos iglesia, esa es la diferencia. Esa es la manera en que tú y yo podemos hacerlo. Tal vez de una manera, en un contexto, otros de otra, en otro contexto. Pero eso es como el envoltorio del regalo. Es como si yo te voy a dar la palabra de Dios y la envuelvo en un papel de color llamativo que te gusta a ti. Y esa es la manera en que yo puedo también darle a las personas sin afectar la esencia, sin afectar lo que el texto y la Biblia dice. Hay personas que lo hacen a través de la música, personas que diferentes ritmos pueden hacerlo a través del hip hop, del rock, del rap, no lo sé. Pero mientras la esencia no cambie y el mensaje no cambie, nosotros podemos llevar el mensaje de Dios a aquellas personas que lo tienen. El reto es ser creativos de alguna manera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y creo que el recurso más grande que nosotros tenemos es la palabra. Pero Dios dice también que esforzados, y en ese esfuerzo es donde tú y yo podemos establecer cosas para poder conectar con los demás. Me encanta porque al hablar de la iglesia del futuro, es hablar de la iglesia del principio. La iglesia del futuro no es la iglesia donde se establecen mis ideas, donde se establecen mis principios. La iglesia del futuro es la iglesia donde se establecen los principios del reino y de Dios. No lo que tú y yo pensamos o pretendemos que es lo correcto, sino lo que la Biblia y Jesucristo han establecido en su palabra. Ese es el carácter que debemos de diseminar en la sociedad. No me refiero a la iglesia que se encierra también en las luces y se encierra en lo físico y le da más importancia a todo lo demás, al envoltorio, y no le da la importancia al regalo principal, que es la palabra de Dios. Todas las luces, todo el escenario, todo lo demás es solamente accesorios que nosotros podemos ponerle, pero nunca va a ser lo importante. Al hablar de la iglesia del pasado me refiero que es hablar a la iglesia donde se establecieron los principios. Y quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2,
versículo 43. Sé que has leído este pasaje, pero quiero establecer los principios que como iglesia necesitamos mantener. Pase lo que pase, venga lo que venga, las situaciones adversas que se puedan presentar, estos principios deben de permanecer siempre, sí o sí, en la iglesia. Y dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos principios son los que van a mantener a la iglesia viva y activa. Y no solamente viva y activa, sino que van a traer a la iglesia los que han de ser salvos. No es encerrados en las cuatro paredes, sino es haciendo lo que Hechos 2, 43 al 47 nos dice. Ahora fíjense bien, analicemos qué es lo que hacían. Ellos no tenían para sí lo que tenían en sus casas o sus propiedades. Sabían que todo lo que ellos tenían era para Dios. Y lo tenían en una estima de alguna manera tan poca para ellos que decidían venderlo y traerlo a la iglesia. No estoy pidiendo que lo hagas, pero sí estoy analizando el corazón de esas personas que de alguna manera tenían las cosas y que sabían que provenían de Dios y que darlo a los que lo necesitan era una manera también de poder agradecerle a Dios por sus bondades y por sus bendiciones. Esa es la iglesia, la que se desprende, la que da sin reservas. Esa es la iglesia del futuro, la que no mira para sí las cosas, sino que mira para otros lo que se le ha sido dado también. Y fíjense, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Había comunión, había palabra. Si la iglesia establece los principios de compartir la palabra en casas, de compartir inclusive el pan en casas, habrá también el carácter y el afecto de Cristo en las personas. Lo verán reflejado en nosotros y amarán y querrán ir a nuestras reuniones. Una de las cosas que de repente podemos criticar acerca de los cristianos es que a veces somos introvertidos y no podemos ir más allá. Yo les animo a que aquellos que estén sintiendo en su corazón poder abrir un tiempo en sus casas, con su familia, con sus amigos, invítenlos a un café, inviertan un poco en un refrigerio, e inviten a aquellos y digan, te tengo que decir algo, hay algo en mi corazón que necesito comunicarte y que tú sepas que es lo que está pasando conmigo. Ese es el corazón de la iglesia, ese es el corazón de aquellos que hemos sido redimidos y salvos por la gracia de Jesucristo. El poder compartir la fe. Una fe que es digna de recibir, es una fe que es digna de compartir. No podemos nosotros tomar y decir y pretender que apreciamos el regalo de Dios sin que lo compartamos. Cuando tú recibes algo que es muy bueno, de inmediato lo comunicas porque te ha servido y lo recomiendas. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que recibimos a Cristo y a partir de ahí fue un parteaguas y nos abrió nuestra mente y nos llevó más allá de lo que nosotros pensábamos y pudimos ver nuestra condición y todo esto generó en nosotros una gran satisfacción y una gran felicidad que nosotros no podemos callar lo que Dios ha hecho, tenemos que compartir y decirlo a todos los demás. La iglesia también tiene que entender que alabar a Dios no solamente es con alabanzas, con cantos, con música. Alabar a Dios es mucho más que eso. Es poder establecer los principios y el carácter de Dios en las personas que así lo necesitan. Y que necesitamos nosotros expandirnos. Cuando nosotros hablamos de ensanchar nuestras tierras,
Estamos hablando también de ensanchar nuestra mente. No podemos ensanchar nuestro territorio sin que primero haya un ensanchamiento en nuestra mente. Y esto es por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. La iglesia está siendo llamada a poder influir en la sociedad de una manera inusual, como nunca antes. Ser una iglesia que avanza, ir hacia adelante. Ser una iglesia que pueda tomar los lugares de la política. Ser una iglesia que pueda tomar los lugares de la salud. Ser una iglesia que pueda tomar los lugares de la educación. Ser una iglesia incluyente, influyente, que siempre esté mirando hacia adelante en el nombre de Cristo. Mi deseo y mi corazón es que como iglesia podamos avanzar en esta gran misión que Dios nos ha encomendado. Que podamos establecer los principios y verdades de Dios en donde quiera que andemos y no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente sea transformada, renovada de una manera impresionante, que aún las personas que menos pensemos que puedan ser afectadas por nosotros, escucha bien, pueden serlo porque hay algo y hay alguien más bien en nuestras vidas que genera este cambio y que puede llevarlos hacia la verdad del Evangelio de Cristo. Hay que aprovechar las crisis. ¿Sabes? Lo que traen las crisis es un sacudimiento hacia la sociedad. Sin duda lo que está sucediendo en nuestro mundo es una crisis, está viniendo como un ventarrón. Y todo lo que es de Dios va a permanecer. Y lo que no es, sucumbirá. Pero por medio de esta crisis podemos darnos cuenta de quienes estamos firmes en Cristo y de quienes estamos tomados de la mano de Dios. No hay crisis que pueda derribar a un cristiano que está tomado de Dios. No hay momento difícil que un cristiano tomado de Cristo, donde su confianza y su esperanza descansa en Él, que pueda ser derribado. La crisis solamente va a revelar el corazón. Para eso Dios permite los momentos. Y como iglesia podemos nosotros hoy decir que a pesar de la crisis avanzaremos. La iglesia tiene el llamado, la iglesia tiene el propósito y todo el corazón para poder seguir adelante. Así es que gracias por poder sintonizarte conmigo y establecer estas verdades en tu corazón. Yo quiero que a partir de hoy consideres de qué manera podemos nosotros influenciar a nuestra sociedad, influenciar a nuestras familias, influenciar a nuestros hijos, y que hoy la iglesia no sea una iglesia que vaya en retroceso, que esté atemorizada y encerrada, sino que sea una iglesia proactiva, activa, que vaya echada para adelante y que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros. Dios te bendiga.